О, глянь, сколько одноразочек. Еще и поют. Радостные. Ничего, сейчас на залив пойдут. По-другому запоют. Putin acorralado. ¿El Oresnik, el misil de la frustración? Trump reconoce que Rusia es el verdadero obstáculo para la paz. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy regresamos al frente geopolítico para saber qué está sucediendo en la retaguardia de la guerra de Ucrania. Y por desgracia, también de los demás conflictos que parece que se están reuniendo alrededor del conflicto de Ucrania. Para ello contamos con la ayuda de Anfisa y Lope. Hola Anfisa, hola Lope. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Vamos a empezar a hablar un poco del efecto Trump. Yo creo que si el efecto Trump ya era importante, ¿no? En febrero del 2025, en enero del 26, podemos decir que Trump es el corolario del mundo convulso que nos toca vivir, ¿no? Es decir, empezar el año con la detención de Maduro, con las amenazas constantes, ¿no? Por Groenlandia, pero no solo Groenlandia, ¿no? México, Colombia, yo qué sé, Irán, ¿no? Ucrania enfadado con Putin por haberle troleado un poco. Vamos a empezar por partes, ¿no? El efecto Trump y ver si tiene algún efecto en breve o no en la guerra de Ucrania, ¿no? Pues Lope, Anfisa, ¿os esperabais a final de diciembre lo que está pasando a comienzos de enero? Yo sinceramente no me esperaba que Trump se atreviese a atacar Venezuela y coger a Maduro como lo ha hecho, porque no se ha tenido tantos meses con amenaza en diferentes frentes y nunca ha dado un paso adelante, excepto en Irán, que tampoco fue una cosa tan demostrativa, ¿no? Fue algo relativamente sencillo para Estados Unidos. A mí la verdad es que sí, me ha sorprendido que diese este paso y al mismo tiempo me preocupa mucho porque no sé lo que viene después. Este hombre antes ya estaba muy subido, ahora está totalmente borracho de poder, amenaza a todo el mundo a diestro y siniestro como le da la gana, aliado, no aliado, y no sé, el mundo entero creo yo que está en tensión. Incluso el ataque el haber atacado un barco ruso, que el petrolero ruso, no recuerdo el nombre, Marinera. El nombre era Bella 1 cuando estaba con Pabellón de Guayana y Marinera cuando estaba en Pabellón ruso. En mitad del mar cambió de nombre, sí. Que los rusos hicieron una advertencia que mandaban un submarino para proteger a ese buque y después de eso los americanos atacaron el barco igual. Rusia no ha hecho nada. ¿No? Nadie ha hecho nada. Todo el mundo se ha puesto a temblar, no, ha puesto a temblar a todos, está todo el mundo con la duda, creo yo, vamos, es mi impresión, ¿no? No es solamente el tema de Venezuela, paralelamente está el tema de Irán, Oriente Medio parece que vuelve a encenderse de nuevo, amenazas a Groenlandia, amenazas a Cuba. Para Cuba, lo que ha ocurrido en Venezuela es un palo muy fuerte y puede ser, pero muy, muy fuerte, por una sencilla razón, porque Cuba depende principalmente de Venezuela. Sí, no, de hecho ya dijo que no iba a entrar nada de petróleo en Cuba.
O sea, ¿qué va a ocurrir en Cuba? Que ya estaba maltrecha Cuba. Hasta Nicaragua, Daniel Ortega, que siempre ha sido bastante bocaza y amenazando y esto, se ha quedado callado con lo de Venezuela, no ha dicho prácticamente nada. Trump Claro, ha dado un golpe de efecto muy significativo, todo el mundo se ha puesto firme. sí, sí. Anfisa, ¿algo que comentar sobre lo que está...? Sí, me parece que tomamos poco en serio las palabras de los hegemones geopolíticos mundiales. Los americanos lo decían desde el comienzo muy claramente. ¿Cuántas veces hemos escuchado ya, hasta los niños saben lo que es doctrina Monroe? Sí, sí. Que acuden a este término cada 2 por 3 y está clarísimo que van a defender sus intereses y sabemos que intereses de los Estados Unidos es todo. Es intereses económicos, intereses incluidos étnicos y de absolutamente de todo tipo, gestión de todos los recursos, recursos terrestres, recursos aéreos, recursos marítimos y recursos humanos. Igual que los rusos dicen desde el comienzo, repitiendo, sea cual sea la versión de posible tratado de paz, repiten insistiendo en que deben defender las causas iniciales. Es decir, que ellos necesitan que Ucrania se rinda. Sí, no están en contra de firmar el tratado, pero solo con las condiciones suyas. Y nosotros, sin embargo, muchas veces estamos buscando algo, los gatos encerrados en la habitación oscura, acudiendo a las versiones, a las analíticas, a las posibilidades de prever algo que ya lo han dicho por la boca grande. Entonces, estas cosas, los que salen por la boca de Trump, por la boca de Putin y de su entorno cercano, yo creo que hay que tomarlo bastante más literal. Sí, hay mucho ruido también por el medio, pero hay cosas que se repiten una tras otra. Y esto es como de antigua política, política estructural, política pues sólida. Antiguamente había planes estratégicos, había tratados, había pues conferencias de prensa, reuniones políticas, etcétera. Con las que podríamos orientarnos incluso para 5 o 10 años, a dónde vamos a movernos en la humanidad. Hoy tenemos que orientarnos con las palabras de los líderes mundiales y de su entorno cercano. Y los americanos desde hace un año advirtieron que van a barrer para su casa, van a influir en su continente y que Europa que debe apañarse y aquí, sea lo que sea, si Europa, ¿qué dijeron los chicos de Trump? Si los aliados en la OTAN no van a invertir lo suficientemente, que los ataque Putin no les importaría, ¿no? Pues Claro, la entonces, pregunta, Anfisa, es si gastan y ataca, ¿qué van a hacer? ¿Tampoco importa o sí? Porque lo que dijo con ya Japón, vemos, lo que dijo con Campa, Japón es si gastan, es que no les va a atacar nadie. estamos ya entrando en la antiutopía 1984, donde habrá pues 3 continentes grandes, que, que era que Oceania, Africania y Euroasiatia o algo así. Pues ahí nos vamos. Trump ya dijo que ahí está la frontera, los 2 océanos y las Américas son suyas. Ya luego, pues el Putin puede contar con Europa, ya luego ellos se apañarán. Y sin embargo, pues China pues va a tener su rombo, sí, bueno, no es rombo, es otro tipo de... Putin no infunde miedo a Europa. Putin infunde miedo porque puede lanzar bombas nucleares y eso, pero Europa puede contrarrestar a Putin sin ningún problema. Lo está conteniendo Ucrania con poca ayuda. Con poco, sí.
Europa entera, por malos que seamos, algo podremos hacer. Pero con Estados Unidos es que no tenemos nada. Es que a Putin lo han humillado en el mar esta vez también, en el mar Atlántico. Con el tema de enviar un submarino que ha ido a darse una vuelta porque no sirvió para nada. Los americanos hicieron lo que quisieron. Es que hasta Putin está callado. Putin tampoco dice nada. Sí, Lope, tú, por supuesto, has visto la reacción en las redes sociales rusas. Los rusos, tanto los Z-patriotas como los ciudadanos, lo han valorado muy bien. Se sintieron humillados, se sintieron muy decepcionados. Incluso están criticando a Putin también por no haber hecho nada. A ver, yo creo que lo que intentaron fue la respuesta. El Oresnik es la respuesta. Aunque para mí fue otro ridículo más, pero bueno. Eso es lo que se inventa los analistas y la prensa occidental para justificar algo. No, hacía mucho que no, hace años, 2 años casi que no lanzaban el otro. Pero que eso es una respuesta infantil, por favor. No, es una respuesta infantil, pero es la que dan. Pero ¿se puede interpretar eso como una respuesta? Para todo lo... Sacar de donde no hay. Sí, pero tú viste la respuesta de todos los prorrusos. Esto fue claro, el aviso más potente que tiene Rusia. Es decir, ellos intentaron vender mucho este lanzamiento hasta que se demostró que fue otro bluff. Es decir, viendo esto, que es el ataque a una infraestructura de gas y casi no hay explosiones secundarias. Pero Paco, los prorrusos no pueden ser una medida... Por eso, pero esto es para ellos, ¿no, López? Yo entiendo que este mensaje es para ellos. Pero mira los prorrusos con el tema Venezuela. Unos criticando a otros porque los prorrusos de derecha están a favor del golpe en contra de Venezuela y los de izquierda están a favor de Maduro, ¿no? Y ahora al amigo Coronel lo están poniendo verde muchos prorrusos de izquierda. Bueno, dedicar 10-15 minutos a hablar del gran traidor y cosas así. O sea, que no hace falta ni que seamos nosotros. A ver, tú ten en cuenta que a un extremista de derechas y un extremista de izquierdas prorruso solo les une ser prorrusos y les separa todo lo demás. Entonces, a ver, que un exmilitar español muy de derechas lleve a un comunista a Berchale a su programa no significa que sean amigos. Les une un interés común, pero punto. Es decir, esto es importante entender. Yo creo que tenemos que entender esto. Es decir, estos son alianzas por intereses X. En este caso, muchos de ellos porque cobran o cobraron o quieren cobrar o quieren desestabilizar a la sociedad europea. Y veremos bailes extraños entre pro-venezolanos, pro-bolivarianos y anti-bolivarianos, pero que tienen en común en algunos momentos algo. Por ejemplo, yo lo que voy es que es normalmente gente que defiende slogans, defienden unos ideales que no están muy claros y que le da igual. O sea, no puede ser una referencia para nosotros. No, es que los prorrusos dicen que lanzaron el Oresnik. Los prorrusos van a justificar todo. A mí hay prorrusos que me han justificado que había bache en la carretera para que los coches no corrieran y hubiese menos accidentes. O sea, mira, qué método más bueno. Cualquier cosa. En Oviedo tenemos baches berlineses, que era para eso, pero los baches moscovitas son hacia abajo, ¿no? El berlinés es hacia arriba y ese es hacia abajo, ¿no? Perdona, Campa, que yo quiero comentar esta situación. Toda esta demostración con Oresnik está muy poco valorada por los ciudadanos rusos. La comparación más común en las redes sociales con la erección muy floja. Sin embargo, para los europeos que están temiendo mucho, no tanto un posible golpe nuclear, sino extensión de la guerra contra Ucrania dentro de las fronteras de la Unión Europea, es un estímulo bastante fuerte, ¿vale? Especialmente si este estímulo coge la propaganda prorrusa
y lo está exagerando por todos lados, tanto en los medios de comunicación oficiales como en las redes sociales o en las plataformas tipo YouTube. Entonces, ¿a dónde va esto? Bueno, pues que hay una clara división en Europa. Unos países van a votar a los políticos que les prometan mantener la paz con Putin, prevenir posible ataque a su país, y normalmente van a ser de extrema derecha o extrema izquierda, porque los dos extremos tienen mucho que ver con Rusia y están ya preparados para esto, porque ya se habían financiado incluso las bases de ciertas fuerzas políticas. No hace falta ir muy lejos. Aquí en España tenemos unos cuantos ejemplos. Y algunos países, los que ya tienen a su volante los líderes prorrusos, ya están mostrando el camino. Hace unos días, ¿cuándo era? ¿Hoy o ayer? Que Eslovaquia oficialmente salieron el presidente, primer ministro y el líder, el speaker del parlamento, y han anunciado el corte total de cualquier ayuda militar a Ucrania. Pues así Europa va a hacer su elección. Unos ya están para hacerla hoy en día, algunos se prepararán mañana después de ganar las elecciones, uno de los extremos izquierda o derecha. Ya vemos que la señora Meloni está hablando de establecer el diálogo con Putin. A mi gusto, y no es que sea simplemente gusto a nivel de emoción, sino de razón, no tiene sentido ninguno establecer el diálogo con Putin. Putin entiende el único lenguaje es el lenguaje de fuerza. Hay que seguir apretando a Rusia con las sanciones económicas, hay que seguir apretándolo con limitaciones de todo tipo. Y ir cambiando la legislación europea para evitar el futuro golpe de Estado total en Europa a cargo de los ambos extremos. Porque si Europa, igual que Ucrania, entrará en la etapa de la guerra, os digo yo que no es nada fácil cambiar la legislación y mejorar condiciones de un país dentro del contexto de la guerra. Así que todos los problemas europeos se deben resolver ahora. Mira, hoy mismo, perdona Paco, creo que esto es interesante. Hoy mismo habrá el comisario europeo de defensa, un tal Andrius Kubilius, que fue ex primer ministro de Lituania, ¿no? Y habla de que lo que hace falta es hacer ya de una vez por todas un ejército europeo. Sí, sí. Es algo que en este programa lo hemos hablado más de una vez, pero que tiene también mucha reticencia a esto en Europa, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y quién va a comandar eso? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién no? Yo creo que tenemos que dejarnos un poco de tantos nacionalismos y elegir al que sea mejor o que sea de un país de 100.000 o 300.000 habitantes como Luxemburgo, me da igual. Pero tenemos que tener algo. Pero Europa también, lo que ha dicho Anfisa, esto cómo repercute en Europa. Algo que también hemos hablado aquí muchas veces. Que Europa se va a dividir en dos bloques. O sea, la Unión Europea, tal como está, yo no sé cuántos años puede aguantar si no cambiamos nuestras leyes. Y otra cosa también, estamos combatiendo ¿contra qué? Contra dictaduras o con países bastante autoritarios como lo puede ser Estados Unidos, tiene un presidente bastante fuerte. No, con tanta democracia, o sea, con tantas libertades, nos falta fuerza para adoptar una postura común. Hay que cambiar un poco también esto de por unanimidad, todo por unanimidad.
Hay uno que falla, se viene todo abajo. No puede ser. Eso es algo que se estaba hablando por el caso de Hungría y ahora va a ser por más casos. Claro, va a que ir a un voto mayoritario, un voto ponderado en población o algo. Porque si no, a mí me da miedo. Nosotros siempre pensamos en que los rusos se pueden meter en las elecciones europeas. De hecho, lo han hecho y tal. Pero hay que tenerle miedo también al americano. Cuando nos viene aquí Vance y nos dice por quién tenemos que votar, o tenemos a Musk constantemente bombardeando por Twitter o por X. Y es que nos pueden hacer que tengamos unas elecciones falseadas totalmente. Apoya un partido u otro partido. Bueno, lo vivimos en el caso del 2018 con las elecciones a favor de Trump y la infiltración de trolls y aquella empresa de Facebook que cogía los datos. ¿No os acordáis? ¿Cómo se llama? Asociación, no me acuerdo de Facebook. ¿Cómo era? Una era inglesa que se dedicaba a coger los datos y después estaba el caso de los trolls y que en el impeachment se demostró esa existencia de una verdadera red de trolls para influir en el voto, ¿no? Porque es claro, que meten los americanos una red de trolls y nos pueden hacer mucho daño a nivel europeo. Sí, no, evidente. No, y a ellos mismos también. No hace falta ir muy lejos. Las últimas elecciones en Rumanía estaban a punto de promocionar en varias semanas, promover a un don nadie que no tenía detrás ni una fuerza política, ni un currículum político, ni una serie de logros como quien sea, como un hombre de negocios o como un activista o como, yo que sé, cualquier persona pública. Por ejemplo, Zelensky, que era un artista de gran popularidad, ¿no? Que ya tenía bagaje de popularidad detrás y tenía pues algo que mostrar. Aquí ves mis películas, aquí ves mi show, etc. No, un tío, un don nadie. Cogen China con Rusia y empujan a través de TikTok, bombardeando la cabeza de la gente. Y ya está, y la gente va y vota. Especialmente, cuidado, los ciudadanos que están igual que yo, que residen en otros países. Esta gente ya no sigue tan a pie toda la situación, todo el contexto de sus países de origen. Ellos se orientan con la opinión privada de sus familias, de algún amigo cercano, que esto no es una opinión generalizada. Ellos no ven la realidad objetiva, viajan ahí como mucho una vez al año o menos, o una vez en 5 años, no perciben la situación como es, tienen su percepción bastante lejana, y entonces a esta gente es bastante fácil manipular su opinión. Aquí tenemos la situación de tener a casi 7 millones de los ucranianos que están desarraigados de su país. Los ucranianos siguen la situación mucho más de cerca que otras naciones desarraigadas por el tema de la guerra, pero aún así, pues también es categoría fácil de manipular en las posibles futuras elecciones. Así que mucho cuidado con esto, y Europa debería invertir, porque es una inversión. Estas cosas nosotros no podemos mover, contrarrestar el efecto de la máquina de propaganda rusa y China. Estos países invierten miles de millones. A esta máquina, doble máquina, hay que unirle la máquina americana, y no nos engañemos. No pensemos que porque sean los americanos que se metan en nuestras elecciones, están luchando por nuestra democracia. Que ya está demostrando Estados Unidos que prefiere tener a un títere medio dictador que sea fácil de manejar. O es lo que yo entiendo, lo que estoy viendo en Venezuela ahora. Han dejado lo mismo y ellos intentan manejarlo desde la distancia, si es que llegan a manejarlo. Tampoco me lo creo. En Venezuela, no sé, todavía no tengo nada claro yo. Es decir, si les pilló todo de sorpresa la noche esta del 3 y quedaron acojonados y sin pollo, sin cabeza, si ya estaba pactado de alguna manera que esto pasase, pero es verdad que militarmente fue sorpresa el ataque.
pero la realidad es que hay que ver qué va a pasar ahí en el gobierno, si realmente solamente se va a tener una dictadura que va a ser solamente de izquierdas o bolivariana en la apariencia y después va a contribuir con Estados Unidos y colaborar con Estados Unidos, o realmente es una fase de un plan que esté urdido y planeado para una transición, eso sí, a un gobierno que también sea, digamos, no un gobierno, un sistema de vinculación con Estados Unidos, ¿no? Sí. Trump, como él se comporta, ya demuestra que es antidemocrático. No, y eso lo está que claro. no va a tolerar es meter en países donde él intervenga gobiernos democráticos que van a venir con 50 respuestas cada vez que quieran hacer algo y consultando un montón de gente. Sí, más fácil para él tener un gobierno títere. Sí. Una dictadura bananera de estas, sí. Y es que Venezuela, el gobierno que está, da juego para ser una dictadura bananera. Ya tienen todo planteado. Solo cambia que ahora, en vez de ir por libre, van a robar con cierto apoyo del gobierno de Washington. Sí. Y no van a vender a otros y ya está. Hay muchas cosas que hablar. Por ejemplo, hablando de Trump, del barco, ¿no? Que yo creo que en el fondo lo que está haciendo al barco ese, al Bella 1 o la Marinera, tiene que ver un poco con las sanciones económicas también a la flota fantasma rusa, y para mí algo que tiene que ver con la autorización o el permiso o el no enfado cuando Ucrania atacó barcos petroleros de la flota fantasma rusa, ¿no? Es decir, yo creo que eso se asocia una cosa con otra, no porque en el fondo, digamos, tampoco tenga un interés o le importe mucho que afecte a la economía rusa, sino porque estaban comerciando, ¿no? esos barcos de la flota fantasma rusa, muchos de ellos con petróleo sancionado venezolano e iraní, ¿no? Al final eso es lo que creo que él quiere acabar con esa flota fantasma, para que nadie pueda comerciar petróleo si él no está metido por el ajo, ¿no? Para mí eso es la fachada, ¿no? Y el fondo es demostrarle a Putin que él es el amo del mundo. A Putin y a todos los demás. Bueno, eso lo dijo, ¿eh? Eso lo dijo con la subida que va a hacer del presupuesto en defensa, que lo va a subir. Una de las cosas que ha dicho también, perdona. No, que el presupuesto en defensa lo va a subir que un 30%, me parece, de aquí a 2 años, y lo quiere hacer con un objetivo, algo parecido a Reagan en la Guerra de las Galaxias, que China y Rusia, bueno, Rusia ya no, que China se arruine por intentar igualar el gasto en defensa estadounidense. No sé si le funcionará o no, pero él lo tiene. Él ha dicho una cosa muy, muy peligrosa que asusta, la verdad, asusta esta semana. Es decir, que él no necesita ninguna organización internacional ni leyes internacionales que lo controle. Él se controla por su moral. Y la moral es algo que no se puede aplicar en ningún caso, porque ¿qué significa la moral de una persona? Los yihadistas precisamente se revientan porque piensan que tienen derecho moral. Es que el derecho moral... la moral es de cada uno. La moral es de cada uno. Es mucho con la cultura. ¿Qué es la moral musulmana extremista? Y es una moral. ¿Y qué es la católica extremista? Y, o sea, cada uno tiene una moral diferente. Exacto. Entonces, es una categoría muy subjetiva. Hay que actuar con ética. La ética es de la sociedad, del conjunto. Sí. Ahí está. Eso abarca a todo el mundo. Sí. Aquí es lo que os contaba yo, el gasto que tiene previsto. Cuando el año pasado, acordaros en febrero, que él, en las elecciones, él decía que había que bajar el gasto en defensa y había anunciado un bajo de un 5%. Y ahora lo hace al revés. Aumenta hasta 1,5 billones de dólares en billones europeos. Es decir, son trillones de dólares americanos. Cerca del 5% del PIB. Es decir, está cerca de lo que en teoría la OTAN pactó. Bueno, ahí sí es verdad que hace esto, al menos va a cumplir, porque él no estaba cumpliendo previamente, gastaba en torno al 3%. Esto es lo que yo os decía, que tiene que ver un poco con lo que se nos avecina, ¿no? Es decir, la paz a través de la fuerza, ya la gente va a entender lo que es esto. Lo que no sabemos si es la paz tipo paz augusta, ¿no? Esa paz que hizo Roma cuando conquistó todo el territorio y ya no había nada que conquistar ni nadie que se rebelase. Pues no sé si es eso. ¿Qué papel tenemos los europeos en esa paz? ¿Qué papel tiene Ucrania? Pero yo creo que
que para hacer un poco Ya al sabes, caso, Rafa, ya os decía, paga Fantas. bueno, paga Fantas, bueno, pero a ver, si tenemos que pagar, pagamos, pero pagamos para nuestra defensa. Es decir, yo siempre defendí que hay que gastar en defensa. No se puede vivir en un mundo como el que vivimos sin gastar en defensa. No, yo admito que antes no era partidario de esta política. No, el 90% de los españoles no. Yo no lo era. Yo decía, si negociamos, ¿para qué vamos a arruinar nuestro negocio, no? Sí, sí. Pero he comprendido por la práctica que que hay que armarse. Y que Europa, o sea, los europeos tenemos que exigirle más a nuestros dirigentes. Ahora, A ver, parece que chicos, no nos damos por enterados. Depende de los países también, pero la parte sur de Europa vivimos en otro mundo. Bueno, sí, sí. siento deciros, pero la parte de Europa Central vive en el mundo mucho peor, ¿eh? Yo a los países del sur todavía puedo entender, aunque me sorprende positivamente, por ejemplo, nuestro vecino Portugal, que es un país que no presume de sus logros, sin embargo, pues está siempre apoyando a rajatabla a Ucrania y mandando ayuda militar y de otros tipos, siempre. Pero volviendo a los países de Europa del Este. Polonia, que siempre lo toman como un ejemplo de rearme, como un ejemplo de un país que está muy cercano con la percepción de los peligros, de los riesgos. Pues ahora han aprobado la financiación y la estrategia de construcción de su propio escudo antidrones, ¿no? Uh-huh. Y entonces han planificado 3 turnos de trabajos de desarrollo de este proyecto. Y primer turno de las fortificaciones antidrones lo planean acabar en el año 2027. Mientras que Rusia ya está golpeando con Oreshnik, mientras que Rusia ya les había mandado el año pasado, ya es el año pasado, 20 drones kamikaze, que cada uno puede causar grandes daños, tanto a nivel infraestructura como a nivel humano. Los polacos planifican su escudo antidrones primer turno en el 2027. Luego, hace un año y medio, los bálticos y los polacos han dicho por la boca muy grande que iban a hacer un sistema de fortificaciones de los refugios subterráneos, de todo esto, de toda la infraestructura que debe impedir primero paso del enemigo a través de los campos, de las fronteras terrestres, y otro, asegurar la supervivencia de los civiles y de los militares europeos. ¿Dónde están las fortificaciones? ¿Dónde están estos refugios? Ahí se quedaron en los planos. No sé en qué están pensando ellos, por qué están pensando con las categorías tan estratégicas y no tácticas. Yo percibo estos riesgos y estos peligros muy cerca. Yo estoy aquí escuchando ya el ruido en mi nuca. Yo creo, sinceramente, que Rusia no está para el 26 atacar a Polonia. Pueden lanzar drones como la otra vez, que ya no sé. Conociendo a esta gente, muchos de ellos eran señuelos, por lo tanto, yo creo que fue todo otro mensaje para la negociación. Atacar a Polonia sería atacar a la OTAN. Quieran o no quieran, a Trump le pondrían en un apuro muy grande. Yo creo que el 27 es nada, es un año. ¿Está o no está Rusia? En Europa hay una cosa también, y ya lo hemos hablado otras veces. Pisa, Ucrania va más rápido porque está siendo atacado. Los países, crear un sistema homologado. La misma democracia fácil, europea impide que se hagan las cosas muy rápido. Nos hemos quejado de eso muchas veces. La misma democracia, porque tú tienes que hacer un muro antidrones muy bien, o sea, tienes que hacer una barrera muy bien.
¿quién tiene que autorizar eso? ¿Cuántos permisos tienes que recibir? Tienes que informar a un montón de gente. En una dictadura, el jefe se firma y se empieza a hacer al día siguiente. Y después, ¿de dónde saca los fondos? No, claro, es un problema, es que no es nada fácil. Es decir, nosotros Todo el mundo comprende que es lento, pero es que no se puede hacer una dictadura, no somos Rusia, ni queremos ser Rusia. No, a ver, mira, voy a poner a Frisia, que tú de electrónica Un sabes. segundo. A lo que está dispuesta Rusia es totalmente otra cuestión. La cosa es que no se puede lanzar planes, promesas, proyectos y luego no cumplirlos. Ya nos ha pasado muchas veces en esta guerra cuando los aliados europeos nos prometían cosas que nunca han llegado al campo de batalla. Y no eran pocas promesas sin cumplir. Bueno, Todo esto... todo el mundo, perdona que te interrumpa, pero es que nada más que oigo recriminaciones, ¿no? Y no me resulta agradable cuando Europa hace todo lo que puede y teóricamente, aunque sea un peligro para nosotros, no estamos obligados tampoco. O sea, Europa hace lo que puede. A ver, aquí, claro, esto es un tema. Puede mejorar, claro que se puede mejorar, que se puede criticar, pero que no sea una recriminación. No, el problema, López, Es que Europa no lo otro. el problema, López, que aunque quieras muchas cosas, Europa, la industria militar tarda, más lenta. Y yo creo que estamos haciendo los deberes poco a poco, España a lo mejor menos, pero a ver, hay que poner delante muchas cosas. Vamos a poner el foco delante. Yo tengo aquí unas imágenes, esto es el famoso Oresnik, los restos, ahora ya lo están analizando, y claro, cuando esto se ve, y se ve el espectáculo, hablan de última tecnología soviética, ¿no? O rusa, perdonad. Pero claro, cuando esto lo vas avanzando y llegas a esta parte que es los componentes, y encuentras una lámpara de vacío para dirigir el Oresnik, ya a mí se me caen los pies. Es decir, esto es tecnología soviética de los años 60 y 70. Mira, alguno de los elementos... Esto no lo disteis en electrónica, esto lo veis en teoría de la electrónica como mucho. Pero Es una lámpara vacío. Algunos de los elementos, Paco, los usó ya Gagarin cuando voló por primera vez al espacio. Claro. A ver, estamos hablando de eso, estamos hablando de que venden una fachada de promesas, digamos, de armas, y es esto. Y para más, mirar los circuitos aquí, mirar los circuitos se despliegan aquí, mirar qué cutrerío de circuitos. Es decir, estamos hablando de otros misiles que van con tarjetas gráficas con componentes 7NN, tarjetas gráficas de última generación, y estos tienen circuitos perfectamente de los años 70 y 80. A ver, aquí hay chips más viejos que cuando probamos lo de las lavadoras, pues tampoco estamos tan lejos, ¿eh? Es decir, hay mejores placas bases en muchas lavadoras de última generación. Mira qué tamaño de placas bases, ¿eh? O sea, esto hay que tener en cuenta. El problema que tenemos con esta gente es que está muy loca, eso es cierto, y pueden hacer cosas que no son normales. Pero a ver, tenemos imágenes que yo creo que están saliendo muchas imágenes últimamente de los camerunenses. No sé si las visteis, la puse al comienzo del programa y es muy llamativa esa imagen de los camerunenses, que antes eran algunos sueltos, pero ahora estamos viendo muchos. Es decir, el ejército ruso está desgastado, ¿no? A ver, yo no sé hasta qué punto puede aguantar 35.000 bajas todos los meses. Ucrania tampoco. Y Rusia avanza. Y está avanzando en la zona de Zaporilla, en la zona de Juliapole, porque Ucrania no puede parar todo. Lo que necesitaba es más armas, más elementos que le entregase Occidente. A lo mejor Trump, cuando se está dando cuenta que le están troleando todos los días los rusos, pues que entregue unas armas nuevas, algo, unos Leopard puede entregar, unos Abrams, que tiene miles de ellos en las naves y no le va a afectar a su futuro militar. Es decir, puede hacer muchas cosas. Y Europa también. Pero yo creo que esto hay que entender que Rusia no está muy bien, ¿eh? Es decir, económicamente la economía no le va bien tampoco. Y para mí, estos ataques que hace, estas cosas que últimamente está haciendo, es una desesperación. Desde mi punto de vista. Es decir, esto del Oresnik
es peligroso si lanza una bomba nuclear, pero también es peligroso un misil de los años 70 con una bomba nuclear. Quiero que entendamos de qué estamos hablando. Occidente, Europa, tiene que armar un escudo antiaéreo, tiene que hacer un sistema potente, pero claro, por ejemplo, Alemania quiere comprar los Arrow 3 israelíes. Pero de aquí a que le lleguen, eso no se fabrica en un día. Es decir, eso tardará 2-3 años en hacer un escudo que proteja Berlín. Y después un poco más otras ciudades. Pero, a ver, lo que hacen los rusos no lleva prisa, porque esto lo pueden hacer en cualquier momento, ese sistema. Porque están sacando sistemas antiguos. Yo creo que estos Oresnik que nos muestran realmente son misiles de los años 70 y 80, en los que les cambian las cabezas, las ojivas, y les ponen estas cinéticas y nos lo venden como otra arma. Porque viendo estos componentes, esto no es moderno. Y lo de los soldados cameruneses, a ver, no sé, os lo puse antes el vídeo, ¿no? Pero es que hay más, están saliendo muchos. Y vimos últimamente el vídeo del caballo con Starlink, ¿no? Es decir, que el ejército ruso... Espera, os lo pongo ahora. Este es otro. Espera, este os lo pongo después, ¿no? El del soldado ruso lo visteis con el Starlink en el caballo, ¿no? Espera. Mira este. Esto es un teniente coronel que está hablando. Claro, te lo pongo a fisa, porque según un amigo mío era un teniente coronel. Espera. Mariano, que está aprendiendo ruso, pero no es como vosotros que lo habla perfectamente. Me lo dijo, pero vosotros me lo afirmáis ahora o me lo desmentís. En uno de los dos vídeos hablan como de un teniente coronel. Приварили. Все четко. Сейчас Starlink вытаскивается сюда и, соответственно, вставляется. Вот так вот. Такая конструкция, связь ловит. Вот такая вот трансляция на коне. Приварили. Все четко. Телефон. Так. Вот так установлен Starlink. Здесь крепление переваривается немного выше, чтобы по жопе не било. И затем подсумок под этот powerbank. Пронеси его сюда. Конем уже нахуй. Телефон с камерой. Дверь сделали. Вроде нормально. На втором седло тоже переделали. Так, здесь будет также вот второе седло под Starlink сделано, вставляется, все пробовали. Нормально подсумки сюда сделаем. Так. ¿Dijo algo del rango? No, yo no he escuchado nada. No, yo Lope, tampoco. ¿tú? No Claro. he escuchado el rango nada. No, Claro. estaban describiendo cómo lo han soldado, cómo lo han instalado, ya está, nada de... A lo mejor lo entendió mal. Volviendo al tema. Pero claro, pero esto es importante, esta escena. Es decir, estamos viendo soldados rusos con un Starlink estadounidense porque no se fían o no tienen una capacidad de comunicaciones en primera línea de batalla. A ver. Y volviendo al tema del Oresnik también, si no pone cargas nucleares, ¿qué sentido tiene el Oresnik? ¿Qué hace el Oresnik que no pueda hacer 3 o 4 drones? Básicamente lo que puede hacer es un haz de luz que entra del espacio y queda muy chulo para que los prorrusos digan que es el fin del mundo. Es decir, es así. Es decir, un Oresnik es un vector nuclear y tiene un CEP de 500 metros o más. Es decir, un radio normal de alcance. Eso significa que si lo usas como arma normal, no da nunca en el objetivo. Pero te sirve como relato. Son 3 drones la carga que puede llevar. Sí. Lo único que eso, que tiene cierto peso y puede perforar ciertos... tú lanzas desde la estratosfera un bloque de hormigón, un bloque de wolfranio o de tungsteno y cuando impacta en tierra, perfora. Entonces, bueno, para un búnker o algo podría tener cierto sentido, pero realmente no va a dar nunca en el búnker porque no está diseñado para que sea preciso.
porque para eso necesitas una electrónica muy potente que te vaya guiando la caída del misil hipersónico. Es decir, cuando la gente habla de los misiles hipersónicos, lo difícil no es que caiga el misil hipersónico, es que caiga donde tú quieras. Por eso los misiles hipersónicos como vectores nucleares son válidos, pero como arma convencional falta mucho para que sea fácil que dé en algún sitio que tú quieras que dé. Por ejemplo, en un barco moviéndose es muy difícil, porque necesitas unos sistemas de guiado que el plasma que genera la fricción con la atmósfera no los ciegue. Por lo tanto, está muy complicado. Con unas válvulas de vacío, como estáis viendo, imposible. Sí. Un asterisco, chicos, para cerrar el bloque este. Lo dicho por mí no era un simple reproche. Yo realmente, más bien, estoy nerviosa por el futuro de nuestra casa común, de Europa. Y lo que quiero transmitir es que este juego de póker geopolítico, y Putin y Trump claramente están jugando póker, eso es un acto de hacer pues unos pasos de bluff, otros pues subir las apuestas, etcétera. Los que saben jugar póker y tuvieron una experiencia de este tipo, tanto online como en póker offline, pueden entenderme. No puedes hacer bluff con otro jugador fuerte. Si dices algo, hay que cumplir. Y aún mejor, no fanfarronear de antemano, sino hacer paso y luego subir la apuesta. Este juego nos va a salir muy caro. Y cada promesa sin cumplir motiva a Putin y le crea una sensación de propio poder y de su capacidad de ganar a Europa y poder atacarla. Ya luego, si podrá o no podrá, es otra cosa. Pero Pero eso nosotros... estamos de acuerdo, Anfisa. Europa tiene una postura cobarde. Y se ha dicho así de claro muchas veces aquí también. Europa no se atreve. Y Europa, el problema que tiene Europa es que quiere jugar en la primera liga, pero se comporta como si fuese de tercera división. Europa lo que debería, desde mi punto de vista, haber hecho hace ya mucho tiempo es enviar sus tropas a Ucrania y decir, aquí estamos porque hemos venido. Y no estar pidiendo permiso y poniendo condiciones, que nosotros mismos nos ponemos condiciones para no ir, para complicarnos más la situación. Europa, te digo, es un equipo de tercera división, quiere jugar en primera, pero no llegamos, tenemos que desarrollarnos, tenemos que reforzar nuestra industria armamentística y el problema que tenemos, que nos frena, o que sí frena, ralentiza, es nuestra democracia. Bueno, pero a ver, yo, López, a ver si alguien piensa que estás a favor de quitar las democracias. No, yo lo que quiero decir con esto es, la historia demuestra que las democracias son más lentas en actuar, pero al final actúan, sí, cuando arranca ya no para. Y suelen ser más eficientes que las dictaduras en las guerras. La Primera Guerra Mundial, entre los bandos que lucharon, había más democracias en el bando vencedor que en el bando perdedor. No, en la Segunda Guerra Mundial había más democracias en el bando ganador. Las democracias tardan, pero como luchan por una causa que hay que llegar a un acuerdo en el pueblo, es más fácil. Las dictaduras funcionan por el miedo al jefe. Yo creo que esto... Haces muy bien en puntualizarlo porque es precisamente eso, ¿no? O sea, la democracia es lenta. O sea, yo digo, nuestra democracia no frena, a la larga no saldrá mejor. Sí, claro. Al final es establecer una dictadura para andar como los rusos. Ya lo he dicho antes, no somos rusos. Ese es el problema. Es que mucha gente está llevando a la idea de que las dictaduras son más eficientes. Por lo que sí voto es que a nivel europeo se rebaje un poco esa cuota de todo unánime. No, pero eso es democracia. La democracia no es la... Pero cuando 27 países se puede venir abajo por uno solo... Eso López, de hecho, en el marco de aquella Constitución Europea que España votó y al final se dejó cuando Francia dijo que no,
se iba a hacer algo ponderado, es decir, la población de los países es importante, es decir, tú tienes que llegar a un acuerdo, si somos una nación, no solamente de votos estatales, sino que esos estados representen población. Es decir, no es lo mismo que diga que no Hungría a que diga que no a España, es decir, el número de porcentaje. Y al mismo tiempo hay que defender los derechos también de los luxemburgueses, que son tan Claro, europeos como nosotros. no, Pero hay que defender a la minoría, claro. No, hay que nivelar, alguien pierde y alguien gana. Pero hay que hacer algo que nos sirva a todos los europeos. Porque de esta forma, como lo tenemos ahora, cada vez más complicado. Cuando éramos 12 se podía llegar a acuerdo, a 15 también. Ahora con 27 es que es imposible adoptar nada si no se le paga uno a otro. Sobre todo el húngaro, no solo con el tema de Ucrania, de 50.000 otras cosas. No, pero y eso se arregla dándole más fondos y dando fondos a uno y a otros. El tema, el húngaro pensará que fuera de la Unión Europea le va a caer todo el dinero que le cae a Hungría dentro de la Unión Europea. No creo que no. El tema es que pensará... Los húngaros, estoy quemada. En los tiempos soviéticos, los húngaros no sabían su idioma. Estaban totalmente 100% rusificados. La región de Zakarpattia, aunque está muy occidental, es la región de Ucrania más al occidente, era la más ruso hablante que Donbass. Eso es tan claro como, vamos, que soy Anfisa Motora. Y últimos 30 años, dentro de la historia moderna de Ucrania independiente, en la región de Zakarpattia, las minorías étnicas han renacido. La minoría húngara tiene sus escuelas, hablan húngaro. Incluso la mayoría de ellos tiene doble pasaporte. La minoría alemana, que también estaba súper rusificada, también han restablecido pues, los lazos con sus iglesias, con sus raíces, tienen sus escuelas de domingo, etcétera, etcétera. Y siguen insistiendo en que Ucrania no cumple con la democracia, con los derechos de las minorías dentro de nuestro país. Estoy frita. Yo creo que confundimos un poco cuando hablamos de pueblo y de dirigente. Y en Hungría no estamos tratando con los húngaros, estamos tratando con Orbán. Y a Orbán en concreto y a los que están alrededor de él, le da igual a dónde vaya Hungría. Él va a tener su riqueza, es lo que le interesa es seguir manteniendo el poder, que es lo que quieren todos los que son o dictadores o semidictadores o los líderes autoritarios. Y Orbán es autoritario, eso yo creo que nadie lo duda. No. Por eso, eso no hay duda ninguna, ¿no? Yo creo que no. Pero yo creo que preguntando a los húngaros están más a favor de Ucrania, lo mismo que ocurre en Eslovaquia, de lo que lo están sus dirigentes. Hombre, no es lo mismo Budapest que a lo mejor el voto rural, eso también hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor hay gente que vota a una persona por las políticas, a lo mejor que le viene bien esa lucha en Europa para conseguir fondos, y otra que no comparta lo de Ucrania. Es decir, hay muchos elementos ahí. Claro, no todo es blanco ni negro en este mundo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la complejidad que tiene esta lucha, ¿no?, entre democracias y dictaduras, estamos viendo en el caso de Trump que tampoco es una lucha claramente real, ¿no?, con lo que está pasando en Venezuela. Pero claro, cuando vamos al caso de Irán, yo creo que podemos hablar un poco, porque se vincula, ¿no?, el caso de Irán, que esto sí que hay que tener. Aquí mucha gente en España, ¿no?, hablando de la lucha de la mujer contra la discriminación, pero se están callando, miles de personas y miles de políticos y mucha gente se está callando y negando o ocultando la lucha de las mujeres iraníes por su libertad. Cómo queman los velos, cómo luchan en las calles. Estas imágenes, es muy fácil salir a manifestarse en España, en Europa, en Estados Unidos, pero salirse en Teherán de esta forma a manifestarse
con los móviles, porque no tienen internet, pero los pueden emplear como bengalas, ¿no? Es una lucha que yo creo que sí que tenemos que mencionarla y vincularla a este escenario, ¿no? Un escenario en el que Irán es el país casi que más armas dio al comienzo de la guerra a Rusia, el que le dio la tecnología de los Shahed, el que, bueno, tenían el mayor vínculo de alianza hasta que Corea del Norte le dio soldados a Rusia. Y yo creo que esto hay que vincularlo. Putin puede estar viendo un peligro también en su sociedad si esto está pasando en Irán. Tras una guerra de 12 días en la que se demostró lo ridículo de su ejército, ¿no? De sus armas, que gastaron miles de millones en armas, en un proyecto nuclear, y su pueblo tiene la mayor crisis económica de la historia, no tienen acceso al agua, pues Rusia le puede pasar lo mismo. Es decir, yo creo que está muy nervioso Putin también viendo esto y viendo cómo evoluciona esto. Hoy las cifras de muertos no se saben porque no hay internet. El internet que hay es Starlink, que está gratuito, pero claro, Starlink no funciona conectándote al móvil, tienes que tener una antena. Esa antena yo creo que la estuvieron repartiendo gratuitamente el Mossad y la CIA durante tiempo. Hay fotos ya de cómo están esas Starlink ocultos y la gente pega sus móviles para subir los vídeos que grabaron previamente. Y hay un vídeo que se está moviendo de un hospital de Teherán, de un solo hospital de Teherán, en el que van apareciendo fotos de los muertos estos días y podéis ver algo muy importante. 55, este chico, este joven, asesinado por el régimen, por protestar, por defender su libertad o su deseo de cambio, y tienen 250 fotos más. Es decir, por lo menos en este hospital murieron 250 personas. Y el mundo está callado. Yo creo que esto es importante. Decimos siempre, no, la libertad se lucha. Esta gente está luchando. Yo tengo un amigo que su mujer es iraní, está allí, no sabe nada de ella. Y el mundo está callado. Llevan 2 días desconectados completamente del mundo. ¿Para qué? Para que el régimen pueda matar a su población. Y nada, están todos calladitos, todos muy bien. La izquierda que se manifiesta por la libertad de las mujeres aquí en España, que la tienen completamente. Y allí se callan porque alguno de ellos recibió dinero y alguno trabajó en una televisión de ellos. Es algo que tenemos que salir a la sociedad a decirlo. Nadie está apoyando al pueblo iraní. Nadie. No hay ningún partido, ningún movimiento, y yo creo que es importante entender que esta gente sí está sometida a una dictadura dura, y es una dictadura enemiga de Occidente, que pagó a grupos extremistas y a grupos políticos para desestabilizar a Occidente, y estamos todos muy callados. Yo no veo una presión en los políticos españoles, nadie habla de ella, nadie está hablando de Free Irán, ¿no? Es una cosa llamativa, ¿no? No sé si vosotros queréis vincular algo con lo que está pasando en Rusia también esto. Se habla muy poco de lo que está ocurriendo en Irán, eso es verdad. Y a Rusia, yo creo que Putin, más que tener miedo de que se le revuelva el gallinero como se ha revuelto en Irán, es que pierde una fuente de donde sacaba armamento, ¿no? Usa misiles iraníes, usa drones iraníes. Y no solo que lo fabrica en Rusia, que sigue usando componentes iraníes. Si pierde ese aliado en la guerra, algo se puede resentir. Va a tener que adaptarse Putin si quiere mantener este nivel, ¿no? Para fabricar armamento. Sí. Y por Pues de que se revuelva la gente, no veo yo a la sociedad rusa cerca de eso. No sé tú, Anfisa, lo critican, hay críticas, pero no sobrepasan lo que ha sido la media normal. Por época un poco más, ahora un poco más por el tema de los barcos. Ha molestado a mucha gente. Pero no veo yo a la sociedad rusa dispuesta a dar un vuelco, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que si algo se mueve en Rusia, serán los oligarcas los que lo muevan. Los oligarcas. Bueno, Exactamente, el golpe de Palacio. pero ese de Palacio, López y Anfisa, es lo que pasó en Venezuela. A ver. Bueno, en Venezuela fue un golpe de Estados Unidos
pero en un minuto estaban cambiadas las sillas. Pero en Venezuela Claro, lo que ha ocurrido en Venezuela es lo que pretendía Putin que ocurriese en Ucrania. Sí, lo pretendió, sí. O sea, Sí, exactamente. pero hay una diferencia muy gorda entre la situación de Venezuela y cualquier otra situación en otro país, porque Venezuela es un país comunista y aunque haya golpe de Estado dentro de esta sociedad ideologizada, cualquier sucesor del mismo régimen no puede ser menos comunista o cambiarse a liberal de repente porque va a ser traición. Y sin embargo, otros países como Ucrania, como puso López de ejemplo, nosotros tenemos muchísimo margen de maniobra para el cambio de rumbo y Rusia también. Rusia realmente es un estado ideológicamente amoral, plurimoral, tiene muchísimas caras. Entonces, al quitar a Putin, el oligarcato ruso puede poner a cualquier otro y promover a cualquier otro candidato que haya necesidad para ellos. Sin embargo, en una sociedad tan, digamos, rígida ideológicamente como es Venezuela, que es comunista, o Irán, que está atada a las normas de Islam, es muy difícil ahí el cambio de régimen. Eso hay que cogerlo con matices, Afisa, porque no puedes comparar el comunismo soviético que duró 70 años y después, bastantes años más, ha durado todo el efecto, toda la resaca de ese comunismo, a una Venezuela que hace 30 años tenía otra política y la gente se acuerda. No, y se acuerda, y hay 9 millones fuera, López. Y en Irán también, el iraní no confundamos el régimen que hay en Irán con lo que es el pueblo iraní. El pueblo iraní es un pueblo muy desarrollado, es un pueblo muy inteligente, con muchos estudios, o sea, son gente con mucho nivel. No pensemos que estamos hablando de un país, no sé, como pueda ser Jordania o algo así, donde el nivel es bastante más bajo, ¿no? No, eso es Pero no, y tienen el recuerdo, hay mucha gente viva que se acuerda de eso. Y una prueba de que puede funcionar es lo que ocurrió en los países bálticos, que tuvieron comunismo, sí, pero solo tuvieron 40 años, no 70. Y cuando cayó la URSS, los países bálticos tenían mucha gente viva que había vivido antes del comunismo. Y eso acelera mucho el proceso de reintegración. No es una garantía. Mira, pero un ejemplo, es una buena señal. López, lo que tú comentas, ¿no? De gente que haya vivido esto, ¿no? Que haya vivido algo previo y pueda Sí, recordarlo. pero los bálticos, perdona, pero los bálticos tienen mucho nervio y han tomado las leyes bastante antidemocráticas que limitaron posibilidad de elegirse como presidente del país, por ejemplo en Letonia, a la gente nacida más reciente que el año 1947. Es decir, que solo el que no estuvo nacido dentro del totalitarismo comunista. Pero Eso mira, Anfisa, eso se llama una ley de ilustración y eso lo hicieron varios países. Polonia también lo hizo y le vino bastante bien. Y lamentablemente en España no se hizo cuando murió Franco y así nos sigue yendo. O sea, pero digamos que de Una ilustración ley que de tenga... ilustración, de quitar todo. Es que cuando hay un régimen dictatorial de tanto tiempo, pagan justo por pecadores. No todos los que trabajaban eran malos. Pero se hace una ley de ilustración, como se dice en Polonia, 10 o 15 años, nadie que hubiese trabajado en un puesto, o sea, medio importante, pero comunista, no en tenía España, pero López, es un poco distinto porque en España la transición la hizo el propio régimen. Es decir, Sí, si en en España, España- si en España no hubiese habido la transición que tuvimos si hubiesen hecho eso. Sí, sí, o sea, en España hubo una ley de amnistía también para los... A ver, en España en el 75 hubo ley de amnistía para los terroristas de ETA
por el motivo que fuese, se Y hizo para una más, y para transición guapo. que fue una semi-transición, porque todavía quedan retazos, y una de las cosas a las que hubo que renunciar fue a eso. Y se renunció, pero que no, nos paga factura, no, nos hace pasar factura, porque ahora todos estamos de acuerdo en que Franco era un dictador, o sea, ya hasta la derecha lo acepta, pero seguimos teniendo calle con su nombre, seguimos teniendo bastante No, de influencia. Franco no, López, no, de Franco no. No creo que haya ninguna, ¿no? No creo, no. Si escarba, seguro que encuentra. No creo, no. Seguro De que Franco encuentra. no. Puede haber de algún militar perdido por ahí. ¿No? Generales y de cosas así, pero. No, de Franco no. recuerdo de Franco. Mira, hablando del recuerdo, ¿no? Yo ahí digo una cosa muy importante. Los jóvenes no tienen recuerdo, pero en el caso de Irán luchan por lo que conocen de Internet. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, hay en Irán, lo vimos también en el Tíbet, lo vimos en más países. Hay una revolución de la generación Z, ¿no? Como se dice, que Internet le sirve para conocer el mundo, le sirve para conocer otros modos de vida. Rusia, por ejemplo, quiere ir desconectando a su sociedad para que no tengan acceso al modo distinto de vida, pero en Irán no lo hicieron bien. Ahora sí, porque desconectaron Internet totalmente. China, que es el reflejo de todas las dictaduras actuales, tanto derechas como izquierdas, tienen su propia Internet para que no tengan mucha vinculación con el exterior, pero Irán, al abrir Internet y con una VPN, pues la gente vio todo lo que quiso ver y más, ¿no? Por lo tanto, los jóvenes luchan por lo que no conocieron, pero ven en otros países. Pero esta mujer, por ejemplo, para mí, yo creo que puede ser el icono, ¿no? Es una mujer iraní que dijo que no le importaba morir porque llevaba 47 años muerta. Es una mujer que vivió la época del Shah, que era mala, a lo mejor se unió incluso a la revolución en aquel momento de los mujahidines y los ayatolás, los mujahidines que eran de izquierdas, ¿no? Y al final la revolución se convirtió en una teocracia y esta mujer, pues, no le importa luchar. Porque lleva 47 años muerta, es decir, las dictaduras están ahí, pero la sed de libertad también existe, ¿no? Y yo creo que hay que ver el caso de Rusia es distinto, pero bueno, me imagino que si estuviésemos analizando la Primera Guerra Mundial, a lo mejor nadie pensaba que iban a caer los rusos, que iban a caer los zares y que los iban a fusilar en Ekaterimburgo. Es decir, y si nos ponemos, a lo mejor tampoco mucha gente pensaba que Ceausescu iban a ser asesinados en Rumanía. Un año antes, no te digo 5 años antes, un año antes. Es decir, a ver, las dictaduras suelen caer de una forma rápida. Pero Otras, en el Rusia, caso español es uno de los pocos, hasta cuando cayó la URSS, no salían tantas manifestaciones en la calle pidiendo libertad y eso. Fue de nuevo, pero cayó a nivel de palacio. Bueno, pero ¿qué se puede pasar? ¿Qué yo pienso que muchos oligarcas no están contentos con la situación. Y si este año, 2026, no consiguen nada grande, puede que tengan un problema interno en Rusia. Ya se estaba hablando ya, y yo no estoy hablando de fantasías raras, sino que oligarcas hablaban que no estaban conformes con la guerra, porque no están logrando nada. La única opción no es, no podemos poner nuestras esperanzas en la sociedad rusa. Ahí está, vamos, ahí está todo muerto. Pero sí en la presión económica sobre Rusia, sobre el Estado ruso, sobre su economía. Solo así, porque mirad, la situación con los rusos como con la población rusa es así. Hay 3 tipos. Hay minorías étnicas que ahora Rusia está fundiéndolos en esta guerra, que ya no podrán levantarse la cabeza nunca jamás como unos estados independientes en potencia. Hay otra categoría que es los pueblos de Cáucaso, que los tienen privilegiados. Si podéis ver que los chechenos aparecen mucho ahí a nivel mediático y tienen mucha repercusión como héroes de esta guerra y tal, pero realmente
no hubo tanto sacrificio por parte de su gente. Sin embargo, cuando cogieron Mariupol, ¿a quién los pusieron ahí dándoles un tercio de la ciudad para manejar en todos los sentidos? A los chechenos. Y así en todos los sentidos. Son los pueblos de Cáucaso, especialmente los chechenos, son minorías étnicas privilegiadas. Entonces, no van a rebelar contra el régimen porque están complacidos. Y la tercera categoría, que son los rusos blancos, esta Rusia que está colocada antes de los montes Urales y que está representada por las grandes localidades tipo Moscú, San Petersburgo, Rostov-na-Donu, Belgorod, Oriol, Kursk, etcétera, etcétera. Esta gente pues no ha sufrido en sus pieles la guerra como es la guerra. Ellos siguen teniéndola como un escenario pues bastante lejano, no les afecta a nivel rutinario. Así que por parte de la población, ninguna de las tres categorías va a rebelar, porque unos no pueden, otros no quieren y a los terceros les da igual. Ellos viven su vida igual que la habían vivido hace años. Y la única oportunidad es apretar el negocio grande, apretar el Estado ruso, apretar a sus bancos, a sus fábricas, a sus petrolíferas y todo lo que está en las manos de la gente que decide de verdad la política rusa. Mira, y justo volvieron a atacar los ucranianos las petroleras estas que están en el mar mar Caspio, que ya atacaron hace unas semanas, volvieron a atacarlas hoy. Porque es atacar la economía, sí. Extractiva. Sí, López. No, decía que aunque a PISA divide en tres categorías, ninguna de estas tres categorías, aunque estuviesen súper ahogados, se iban a levantar. El pueblo ruso no se levanta, está enseñado a obedecer siempre. Por eso solamente es un golpe de palacio. Pero lo malo es que, aunque dé un golpe de palacio, pongan a otro, no va a cambiar gran cosa la política rusa. Hombre, yo creo que sí, López. A ver. No, mira, ya ha cambiado varias veces y siempre hemos vuelto a lo mismo porque es algo que está anclado dentro del corazón del ruso. Tiene que pasar 2 o 3 generaciones de reeducación. Pero Putin no puede salir de esta guerra. Otro Putin no puede puede salir para tomar aire, ¿así me entiendes? Para tomar aire, sí, pero que para el caso es pan para hoy y hambre para mañana. Ya, pero en ese tiempo tienes que armarte para evitar que te ataquen de nuevo. Es decir, tanto Ucrania como Europa. Lo que hay que evitar es eso. Al final, Rusia va a tener que caer en varios pedazos. Y eso es lo que es difícil porque no lo quiere nadie eso. No lo quiere nadie, tampoco quería que cayese en la URSS porque iban a haber muchos países con bombas nucleares y tal, y al final todo se arregló y todo se arregla. No, todas las quedó Rusia, por eso está el problema, porque si Ucrania hubiese tenido las armas, pues... Rusia, ¿pero qué es Rusia? Si es una federación, no hay una república rusa. Si cae Rusia, los rusos no tienen una república donde refugiarse. No, será el territorio... ¿Qué no federado, no sé, no, digo, es decir, están federaciones... Rusia, todo es nuestro. Sí, pero bueno, digamos, hay un territorio que se llame Rusia o algo, porque el resto son regiones autónomas. No hay ninguna república rusa. No, pero a ver, en la época soviética había algo parecido, es decir... Estaba la Federación Soviética Socialista Rusa, que fue uno de los fundadores de la Unión Soviética. Vale, esa federación, esa. Sí, pero una federación, y antes de eso era el Imperio Ruso. Sí, antes de ser el Imperio Ruso, que eso lo adoptó Pedro I, era Moscovia. Es que nunca ha aparecido Rusia. Empezó a hablar, eso fue Pedro I el que lo cambió primero. Bueno, porque pasó de monarquía a un estado así. Es que antes era Moscovia. Y está en todos los documentos, y hay documentos españoles de época escritos en Moscovia.
Y lo que llaman la Rus de Kiev, tampoco hubo un país que se llamase la Rus de Kiev. Es el nombre que se le dio a una serie de estados que estaba más o menos de lo que es la actual Ucrania. Pero hablar de la Rus de Kiev tampoco es algo... Esto espero Bueno, que venga, espero que dentro de unos días tengamos un historiador ucraniano y nos explique esto mucho mejor que yo. sí, sí. Pero lo habíamos hablado, a ver cómo lo hacemos. Porque va a ser No, complicado la traducción simultánea. hay que mencionar un hecho histórico que acabamos de cumplir, más días en la guerra contra Rusia que la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Si tener en cuenta pues, las fechas de la gran guerra patriótica de la Unión Soviética que 1100, empezó, 1146 días. sí, pues nosotros ya la hemos No, superado. 1418, perdón, 1418. Hoy. Y destacar vamos, que la Unión Soviética tomó a Berlín en 2 semanas y cuántos miles de kilómetros han paseado pues, los soldados soviéticos para llegar a la capital alemana. Y sin embargo, los rusos en este tiempo, en 1400 días, han paseado 60 kilómetros de Donetsk a Pokrovsk y todavía sin tomar todo el Donbass, ¿no? ¿Y cuál es el coste? El coste de kilómetro cuadrado de Rusia, de su SVO y de la gran guerra patriótica. Pues esto que se lo traguen. Hoy y ayer estábamos destacando esto en las redes sociales y ya os digo que los ciudadanos rusos no están nada contentos. No, no, Ellos claro, son claro. conscientes del sacrificio y de la humillación que están viviendo. Aquí dice Cristian que 100 rusos por kilómetro cuadrado, más o menos en medio. Sí, más o menos es así. Pues podemos pasar a las preguntas del público, a ver qué tenemos por aquí. ¿Estamos en general lo suficientemente concienciados de los problemas que plantea la desinformación y cómo podríamos combatirla? Pues no, la sociedad no está. No. Nuestros políticos menos, porque en parte a algunos de ellos también les gusta el tema ese. Yo a veces me equivoco. Puedo coger una noticia, pienso que es auténtica y la comparto o os la cuento, pero eso es un error. Y los periodistas tienen trucos, ser varios los que miran una noticia, varias fuentes, que es lo que intento hacer yo también, que no soy periodista. El problema de la desinformación es otra cosa, es hacerlo al drede. Es decir, es contar algo al drede para falsear. Y ahí hay un peligro muy grande para las democracias. ¿Por qué? Porque las redes sociales, que se basan en dos cosas. En primer lugar, en satisfacer tu propio pensamiento, es decir, te dan siempre información tendente a confirmar tu sesgo. Y segundo, también se busca la prontitud de la satisfacción de dar a me gusta y compartir, ¿no? Y eso hace que no se verifique la información previamente. Y eso es un problema que hay. Incluso hay plataformas como Twitter que si das a retuitear una noticia sin haberla leído, un enlace, te dice, por favor, léelo antes de compartir. Porque, claro, es un problema que tenemos con esto. Pero creo que no se está haciendo mucho. De hecho, si Europa lo hiciese, siempre se censura. Rusia la puede hacer porque es una dictadura, pero Europa no puede censurar la información falsa, ¿no? Y, por ejemplo, en YouTube crecen más los canales siempre más estrambóticos para un lado que los que son moderados. Siempre. Es una cosa extraña. No, extraña no. Y lo peor, Campa, que los medios de comunicación tradicionales y los gobiernos, las fuentes oficiales, han perdido la credibilidad. Porque hay tanto cambio, hay tanto populismo, hay tanto autocensura, hay tanto promesa vacía, que ciudadano ya no tiene fe en las fuentes oficiales. Entonces, están buscando a un líder de opinión en que apoyarse. Y ahí entra la emoción.
yo puedo caer mal simplemente porque pues no gusto pues que soy morena y no soy rubia, que hablo con acento, que he dicho algo que no cuadró con el sistema filosófico de una persona, etc. Entonces buscan a otro o otra que les caiga mejor. Y entonces, pues hoy en día es el sistema de seguir al profeta. Yo creo, Y yo ahí creo se abre un campo de manipulación, vamos. Yo Mira, creo que justo, una de las soluciones que sería necesaria y que me imagino que se acabarán imponiendo es que la tecnología ha cambiado mucho, la forma de recibir la información ha cambiado mucho y son muchas más fuentes. Yo creo que hay que hacer una asignatura en las escuelas, se acabará haciendo para enseñar a los niños desde pequeños a distinguir o sea, cómo comprobar una información para saber si es real o no. es que ahora, si antes era difícil, ahora con la cantidad de información que hay y la IA, Por eso hace falta un mínimo de educación, porque es que con algo de educación va a ser difícil. Sin claro, sí, ninguna. sí. Mira, Entonces, justo, mira, parece que me leen mi biblioteca. Justo estoy leyendo este libro. Es un libro pequeñito que me lo llevo a donde voy, a donde puedo. En cualquier momento estoy leyendo este libro. Voy más o menos por la mitad, justo, sí, mira, la mitad, justito. Y se llama Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, de Byung-Chul Han, que fue premio Princesa de Asturias. Es un surcoreano que está viviendo en Alemania y es un filósofo de los más conocidos. Y está muy bien el libro porque habla de todo esto que hablamos nosotros, profundiza mucho en el tema de las redes sociales, cómo se transmiten mensajes que al final evitan lo que es el discurso democrático. Es decir, la democracia al final es discutir con alguien, tener puntos contrarios con una persona y no llevar al enfrentamiento. En las redes sociales ya se evita completamente el tema, digamos, de hablar con alguien que no es como tú. Lo insultas directamente, básicamente te insultan porque eres contrario a su forma de pensar. Pero el problema de esos grupos, de esos sesgos, esas burbujas informativas, se están transmitiendo a la vida ordinaria. Ya mucha gente ya no tiene amigos que no sean totalmente afines a su forma de pensar. Y eso es un problema que es contrario a la democracia. La democracia desaparecerá si esto sigue así evolucionando mucho tiempo. Es decir, si tú al final evitas hablar con gente, evitas o eres incapaz de escuchar el sesgo del otro, ¿no? Pues la democracia no va a tener sentido ninguno. Si una persona por ser de centro le critican y es el ave raris, el ave extraña en una reunión porque los dos son extremistas y el que está en el medio intentando mostrar que alguno de los dos tiene razón en algo, pues es el fin de la democracia. Es decir, las democracias van mal así. Y yo creo que es importante esto de la polarización, que tiene que ver con la desinformación en el fondo, porque la desinformación nutre, es la que alimenta la polarización. Yo creo que esto de la infocracia, el problema de los datos, todas estas cosas, es muy problemático. Las dictaduras lo utilizan para manejar a su pueblo y las democracias dejan hacer a las empresas que ganando con los algoritmos ganan millones haciendo polarización. Es decir, yo sé que el que es claramente radical en una opinión política tiene más espectadores que el que es más flexible y puede criticar a una persona por algo que hace y decir que hace bien otra cosa, ¿no? Es decir, es imposible que alguien se equivoque siempre y que alguien acierte siempre, ¿no? Pero la realidad es que estas redes sociales premian al que dice siempre qué bueno es el gran líder A o el gran líder B, ¿no? No sé si... a eso yo le añadiría que también influye mucho el uso que tú haces de las redes sociales, la habilidad que tengas. Y en eso yo creo que al señor Trump hay que estudiarlo aparte. No, lo cita aquí este hombre, lo cita. Esta semana nada más ataca a Venezuela, pero ¿de qué estamos hablando? De Groenlandia. Él es el primer presidente. Es especialista en quitar el centro de atención y mandarlo a otra punta, ¿no? Claro, pero lo hace muy bien. No, pero después habla de lo que quiere positivamente, ¿no? De Venezuela. Pero él es el primer presidente, así a gran escala, que usa Twitter como herramienta política. Él no hace grandes pensamientos filosóficos. Él hace tweets dirigidos a su público para
aumentar su popularidad dentro de su bando. Es decir, esto hay que pensarlo así. Él no va buscando al bando que no le va a votar jamás. Él está sesgando más a su bando, a sus más radicales, que es lo que hacen otros con su lado, ¿no? Es decir, ese problema que hay. Nadie busca convencer al que estaba en medio. Ese es el problema que tenemos. Si los misiles ucranianos cayeran en territorio ruso, hace rato que se hubiera negociado algún tipo de acuerdo, pero los ucranianos se las arreglan para que sus misiles no aparezcan en la guerra. No tienen tantos. Aquí, si tuviesen tantos, los lanzarían. El problema es que los que tienen largo alcance lanzaron uno contra Belgorod a los pocos minutos del Oreshnik. Y ese sí que dio en la central. Pero si tuviese Tomahawks, pues hablaríamos de otra cosa. O si tuviese los Taurus alemanes, lo que tiene lo usa en línea de batalla. Los misiles Hammer, los JSAM, es decir, los HIMARS. No sé si vosotros queréis decir algo sobre el tema ese. Que no entiendo cómo todavía, si Estados Unidos no da armamento, vale, pero que Europa todavía no dé los Taurus y no de... Ya. No lo entiendo, la verdad. Dice aquí, pregunta para Anfisa, ¿crees usted que los votantes de Rumanía son tan tontos que se dejan manipular por TikTok? Bueno, lo dijo el Tribunal Supremo de Rumanía. Está ahí. No sé, Anfisa. Sí, yo aquí tengo amigos rumanos y estaban a favor de este candidato porque les parecían pues razonables sus propuestas electorales y tal. Y sin embargo, pues si lo ves con razón, no te cuadra. Sin embargo, a ellos les tocaron, a ver, vamos a rebobinar una pequeña lección genérica sobre la propaganda y los mecanismos de la propaganda y manipulación. Propaganda y manipulación informativa puede afectar a cualquier persona, cual tenga el nivel de inteligencia, nivel de educación. Por supuesto que cuanto más educada está la persona, más criterio para separar pues, los frutos de las semillas tiene, pero nos afecta a todos, porque la propaganda siempre tiene afecto a la emoción. Sí. Y las emociones, todos somos humanos. La propaganda rusa ahora hace el hincapié en Europa en que en la emoción de miedo. Oreshnik no era nada otra cosa que ahí presionar el botón de miedo y exagerarlo. Y luego, encima de este núcleo de miedo, está pues luego puesto pues capas y capas de diferente razonamiento, de diferentes líderes de opiniones, unos opinan una cosa, otra cosa, pero dentro está el miedo. Hay otra cosa que es la emoción de alegría, de placer, y Donald Trump, por ejemplo, usa esta emoción de su pueblo. Él quiere, y Putin, por ejemplo, ellos venden a sus naciones devolver la sensación de ser importantes, de ser felices, de ser prósperos, etcétera, lo que quiere cualquier ruso. Entonces, ya se bloquean las razones y uno se deja engañar, ¿vale? Pues tú tienes más probabilidad de analizar bien el problema de otro, que a ti no te afecta emocionalmente, que a ti mismo, ¿vale? Pues yo considero que sí, que en Rumanía hubo manipulación, porque no puedes echar en pan levadura y que crezca el pan en 10 minutos. Por lo menos necesita unas horas, o mejor si es de masa madre, necesita pues días de maduración. Sin embargo, no solo Rumanía, sino en Francia también se habla de manipulación. En Estados Unidos las primeras elecciones de Trump también se habló. Acuérdate de los ataúdes. Ataúdes en Francia, ataúdes vacíos que dejaban en la calle con la bandera de Francia como si fuera un soldado fallecido
y estaban manipulando otra vez con el miedo, con la posibilidad de mandar las tropas a Ucrania. Vamos a un par de preguntas más. Bueno, hay aquí un elemento diciéndome cosas lindas por el chat. Ya debe estar censurado en el otro lado. No voy a responder porque defender a Ucrania no es defender a una dictadura, es defender a una democracia. A lo mejor es muy complicado para tu cerebrito entender que no puede ser nazi una nación que tiene un presidente judío. Pero bueno, eso ya es un poco complicado para tu mente. Y segundo, no puede haber una dictadura que cambia cada 4 años de presidente. A lo mejor tienes que plantearte en el escenario de tu admirado, que llevan 25 años con el mismo, que a lo mejor sí que el hecho de que haya cambiado durante 4 años por otro personaje no le convierte en democracia, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor es demasiado pedir a algunos. ¿Qué misiles tiene la Unión Europea? ¿Podríamos seguir en guerra de salvas como lo de Israel e Irán? No, mira, no. Olvídate. Europa no tiene casi misiles, salvo los misiles nucleares que tiene Francia y el Reino Unido. Misiles como tal, no somos una sociedad. A ver, lo voy a explicar claramente. A ver, Irán apostó por los misiles por una sencilla razón, porque no tenía aviación, y la aviación es más cara que los misiles. Israel no tiene casi sistemas de misiles, tiene algunos los Popeye y algunos más, pero los tiene en los submarinos y poco más. ¿Por qué? Porque apostó por la aviación. Es decir, Irán apostó por el misil porque es más barato desarrollar un sistema de misiles baratos como los que tiene él que un sistema de aviación como los F-35 que tiene Israel, ¿no? Nosotros tenemos que tener misiles porque hay que tenerlos tipo algunos estratégicos. Europa está desarrollando ya misiles que tengan alcance de 3.000 kilómetros, no nucleares, sino tácticos, estratégicos, pero no es una guerra a salvas lo que busca Europa, porque Europa tampoco está buscando atacar a nadie a priori. Es decir, esto es para que veamos un poco la gran diferencia de sociedades, ¿no? Europa no tiene un arsenal de ataque, pero bueno, vamos a lo mismo. ¿Por qué Budanov ocupa ahora un cargo político? ¿Cuál es la estrategia de Zelensky? Yo creo que si Budanov lo quiere la CIA. Bueno. No sé, Anfisa, si quieres comentar algo tú de eso. Es muy complejo y la vida va a mostrar que exactamente lo que se pretende con este cambio. Si Budanov lo aceptó, también tiene cierta visión para este cargo, para cambiar de GUR, donde ejecutaba muy buenas operaciones, el GUR que ha construido la mejor unidad militar de los legionarios, la GUR que era una parte de la propaganda ucraniana, porque son temibles y en Rusia pues les surge un disgusto, sube la bilis porque cuando hablan de GUR eso significa que hay gente en Ucrania tan valiente y tan inteligente para ejecutar operaciones de alto riesgo y de alto daño para el enemigo. Pues, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Yo creo que hay dos partes, la parte política y también pues la parte práctica, donde la experiencia y la formación de Budanov puede ayudar en dos aspectos. Primer aspecto es conseguir subir el grado de calidad en las negociaciones con los Estados Unidos. Ya lo estaba explicando muy bien Chema, que Budanov es uno de los personajes en Ucrania cercano a los Estados Unidos, que habla el mismo idioma, tanto literalmente, que habla bien inglés como se entiende muy bien y es respetado por la gente estadounidense, especialmente en las instituciones de defensa. Y entonces, pues una persona a la que respetan y la que puede hablar con conocimiento con los estadounidenses es de mayor provecho para Ucrania, porque necesitamos conseguir la paz. Y necesitamos conseguir la paz, si no es justa, sin idealizar, pero lo más
aceptable posible. ¿Vale? Y por otro lado, Budanov, por ejemplo, ayer reunió a los responsables de la movilización en Ucrania y estaban hablando en esta reunión con los altos cargos del ejército ucraniano, de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa, etcétera, cuál es la situación actual y cómo mejorar tanto la movilización como acabar con la fuga de los soldados del frente. Y es otra cosa de la que puede gestionar como la mano derecha de Zelensky. Si Zelensky de verdad le da la carta blanca para resolver estos problemas, sí, Budanov podría reformar desde la oficina del presidente la situación en los órganos de defensa. Así que negociaciones, mejoras dentro del país en el área de defensa y otras historias posibles del campo ya de teorías políticas y tal, los dejo para el futuro. Ya veremos. Pues vamos a finalizar, que en breve tengo un programa en el canal de historia, un viaje a Constantinopla, ver qué hay en actual Estambul sobre Constantinopla. Os invito a ir al canal Belungartis Historia Militar. López, si quieres decir algo como despedida. Yo, como siempre, muy breve, dar las gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Anfisa. Estamos viviendo unos tiempos así, como dices tú, el mundo convulso. Por cierto, Campa, muchas gracias por mi ejemplar de tu libro. A López se lo tengo que enviar. Es que Anfisa estuvimos juntos en Oviedo. Hombre, es que si el Mahoma no va a la montaña, claro, la montaña va a la Mahoma, sí. ¿Sabes? Eso es una cosa... Bueno, Yo es que te persigo, no te dejo vivir. Pero a pesar de todas las ganas del mundo de acabar con esta guerra y por lo menos pues tomarnos un largo respiro para reformar Ucrania, para unirnos con la familia europea y otros objetivos estratégicos, tenemos que ser realistas y no caernos en los extremos, ni tanto esperando que llegue la paz para el marzo o para el mayo o tal, ni tampoco desesperarnos pensando que esta guerra va a durar una eternidad. Hay que prepararnos para la guerra, pero seguir con la esperanza de la paz. Pues muchas gracias a todos. Esperemos que sea así. La paz es el objetivo, pero para lograr la paz nos vamos a la frase de Flavio Vegecio Renato: si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, para que nunca llegue. Y eso es importante. Hablando del mundo convulso, os invito a conocer mi libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Os prometo que muchas de las cosas que están pasando en este mundo se explican en el libro. No significa que se vayan a acertar, que se vayan a producir, pero sí que los motores del cambio y los motores de esta geopolítica los vais a comprender en el libro. La gente que lo leyó me está diciendo que les ha gustado mucho el libro, que les sirve mucho para entender qué está pasando, y os invito a leerlo, y si os gusta me lo digáis, y si no también. Pues gracias a todos, espero que volváis otro día más a Belungartis, actualidad militar y geopolítica, para poneros al día de lo que sucede en este mundo. Mañana haré otro programa con Mariano López de Miguel para hablar de lo que está pasando en Siria. Nadie está hablando del ISIS, en los combates con los kurdos, al-Sara, que le está costando mucho tomar el control de ciertas zonas de la Siria liberada, supuestamente, y todo eso lo vamos a ver mañana a las 4 de la tarde. Por lo tanto, estar atentos aquí en Belungartis, actualidad militar y geopolítica, para mucho más. Gracias a los mecenas del canal, que apoyáis haciéndoos fans del canal, y gracias a los que invitáis a un café de vez en cuando. Gracias y hasta la próxima.